van a hacer la práctica a partir de la próxima, según lo que tengo entendido. Entonces, por lo menos para mi grupo necesito que hagan una revisión de la neuroanatomía y de la semiología, porque lo que van a ver ahora ya es integrativo. Ahora tienen ya integrar neuroanatomía, integrar semiología con la clínica que de las patologías más frecuentes en neurología, y van a tener que armar sus síndromes. Y en los síndromes entra todo lo que es la parte semiológica y la parte neuroanatómica, porque hay que hacer diagnóstico por síndromes topográfico, nosográfico y etiológico. ¿Ya? Entonces, vayan aprovechando esta semana en hacer su revisión de su neuroanatomía, de las cosas más principales, de las cosas gruesas, ¿no? Para que puedan no estar, estar más ubicados en el tema. Entonces, la clase de hoy está relacionada con lo que es el sistema nervioso periférico. Y de la parte del sistema nervioso periférico vamos a hacer primero la revisión de la patología que ocurre cuando el nervio periférico es el afectado. Luego vamos a hacer una revisión que es de la patología más frecuente que les interesaría a ustedes, porque podrían verla en algún momento en la emergencia, en algún servicio en el que estén. Ya la patología del músculo, que es el órgano efector, porque el nervio viene y se inserta en un grupo muscular para darle el movimiento. La patología del músculo es una patología ya un poco más ligada al especialista, al neurólogo, pero no deja de tener también interés, y son las miopatías o distrofias musculares. Y hay una patología importante que es de la unión neuromuscular. De esa parte donde el nervio se inserta al músculo, hay una enfermedad neurológica que es la miastenia, que también es interesante. Entonces, vamos a empezar, Jordan, a ver con las diapositivas. Jordan. Oh, esto ya. Pasamos a la siguiente. Siguiente. Ya, entonces les decía que la patología más importante es la polineuropatía, porque es así, van a chocarse en algún momento, no necesariamente siguiendo la especialidad, sino en la parte de la emergencia. Estas polineuropatías son un grupo grande de enfermedades del nervio periférico que han sido clasificadas desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista, y pueden ser clasificadas por su localización, ¿no? Por su localización, que pueden afectar a un solo nervio, que pueden afectar a dos, a tres, pueden ser clasificadas por su etiología, que puede ser traumática o puede ser una enfermedad de fondo y a ser adquiridas. Pueden ser ocasionadas por un tema compresivo, ¿no? Y entonces la clasificación va a variar de acuerdo a esas circunstancias. Y entonces ahí tenemos en la figura, pues que ahí tenemos en el primer muñequito tenemos una zona pequeñita afectada, y en el segundo ya tiene dos afectaciones, una en el hombro y otra en la pierna. En el tercer dibujo, en el tercer hombrecito, ya es prácticamente todo un brazo, casi un tronco nervioso.
y en la última vemos que la afectación es tanto en piernas como en manos, pero en la parte distal. Siguiente. Esto solo para recordar que tenemos anatómicamente la clasificación del sistema nervioso en dos grandes grupos importantes. El sistema nervioso central, que lo constituye el encéfalo, a continuación con la médula espinal. Y en la parte derecha, el sistema nervioso periférico, con dos tipos de nervios. Los raquídeos, que son los que salen a nivel de la médula, tanto de la región cervical, dorsal, lumbar y sacra, y los nervios craneales, que ya están referidos a los 12 nervios craneales que tenemos. Entonces, tanto nervios craneales como nervios raquídeos van a tener componentes sensitivo y componente motor. Transmiten ambas vías, la vía sensitiva y la vía motora. Siguiente. Entonces, aquí para recordar que el nervio periférico va a constar de una zona central, que se llama el axón, pero al axón, que es la parte principal del nervio, la envuelve una sustancia que es la mielina. Esa vaina de mielina envuelve al nervio periférico y este gráfico es a propósito de que las enfermedades pueden ser a veces muy selectivas y hay enfermedades que atacan solo al axón, son axonales. Hay otras enfermedades que solo atacan a la vaina de mielina, o sea, son muy selectivas. Entonces, el cuadro clínico va a diferenciarse, obviamente. La siguiente. Dentro de esta patología del nervio periférico, la más importante y la que cobra relevancia es el llamado síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de que a una persona le dé una parálisis aguda de lo que está bien, como cualquiera de nosotros. De repente nos viene esta parálisis, que vamos a ver luego la clínica y cuál es. Dentro de este síndrome de Guillain-Barré, la mayoría, se calcula que un 70% va a tener el antecedente unos días previos al cuadro neurológico. La persona va a tener un cuadro diarreico probablemente, o puede tener un cuadro respiratorio banal. Entonces uno dice, me dio un resfrío, me dio una gripe o me dio una diarrea, como nos puede ocurrir. El síndrome de Guillain-Barré, precedido por estas situaciones de diarrea o de resfrío, va a continuación ir seguido de la clínica neurológica. Entonces, el paciente, en el 70%, hay un 30% donde no hay el antecedente, y eso no quiere decir que la persona no tenga el Guillain-Barré, sí, porque hay casos en los que no hay ese antecedente. Entonces, esa es la generalidad. ¿Y cuál es la patogenia involucrada en este síndrome de Guillain-Barré? La respuesta autoinmune. Entonces, se dice que ese virus, esa bacteria
que nos enfermó del estómago, del intestino, nos dio la diarrea o nos dio el cuadro respiratorio, genera un fenómeno autoinmune a distancia y ataca, y el sistema autoinmune ataca ya sea a la vaina de mielina o al axón y da el cuadro neurológico. Siguiente. Dentro de este síndrome de Guillain-Barré, la clínica, la manifestación clínica es de debilidad muscular. La persona lo que va a comenzar a tener la pérdida de fuerza. Esta descripción que se ve en la diapositiva es la descripción clásica. Es lo que se describió, que lo describió el señor Barré, el doctor Barré, en su descripción inicial. Sin embargo, puede haber variedades en el camino, se nos ha ido presentando, sobre todo en época de pandemia, de la pandemia del COVID, subieron primero los casos de síndrome de Guillain-Barré y como que variaban mucho en su presentación. Ya no era esta presentación clásica que vemos en el diapositivo, que es la debilidad muscular simétrica, es decir, que afecta por igual, aguda, progresiva y ascendente. Empieza en miembros inferiores, la persona tiene dolores en las pantorrillas y luego va perdiendo la fuerza en forma ascendente y simétrica hasta quedar cuadriparético o cuadripléjico. Llega a perder el movimiento, pero como les decía, en las variedades que se han presentado a raíz del COVID, no ha sido lo clásico de lo simétrico, podría haber sido una pierna más afectada que la otra. Ha habido ciertas variedades que nos sacaban del cuadro, pero que después, con el examen de laboratorio, se corroboraba que era un Guillain-Barré. Bueno, hay que pensar en lo que tiene la mayoría de pacientes y en lo clásico. Lo clásico es debilidad muscular, simétrica, ascendente, aguda, progresiva, que va a alcanzar su punto máximo, su acmé, su meseta, alrededor de la 4ª semana, para que luego inicie el periodo de recuperación. ¿Qué otra característica clínica? Aparte del que el paciente pierde la fuerza, ahí hay un síndrome motor, porque el paciente queda parético o pléjico. Vamos a examinarle los reflejos y los reflejos van a estar abolidos. Esa es la otra característica para pensar que eso es un Guillain-Barré. Si los reflejos están vivos, eso no es Guillain-Barré, pues, en la vida. Entonces, ese déficit motor tiene que estar acompañado o de hiporreflexia o de arreflexia osteotendinosa. ¿Qué otra característica tiene el síndrome de Guillain-Barré? Que le hacemos la prueba de la SEGE, que ya la deben saber porque ustedes han hecho semiología, y la prueba de la SEGE va a ser positiva. Vamos a generar dolor cuando elongamos los miembros inferiores extendidos, levantamos del plano de la cama, ese es el ASEGE, y generamos un dolor en la parte posterior de los miembros inferiores. La SEGE positivo, arreflexia osteotendinosa, y en algunos pacientes se puede desarrollar una disfunción autonómica, es decir, el paciente va a presentar variaciones en su presión arterial, variaciones quizá en el ritmo cardíaco, sudoración, fenómenos de la parte vegetativa. Siguiente. Dentro de este síndrome de Guillain-Barré va a haber variedades. Las 4 variedades siguientes son las variedades descritas más frecuentes. Dentro de estas 4, la primera es la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda. Es un nombre muy largo,
pero generalmente esta es la forma más frecuente y la que cuando vienen a las emergencias nos avisan a los neurólogos: doctora, tenemos un Guillain-Barré en la emergencia, a ver que lo evalúen. Esta polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda. En la mayoría de estos casos va a haber esa infección previa que les mencionaba. El ataque autoinmune va a estar dirigido a la vaina de mielina, a la envoltura. Se viene el fenómeno autoinmune y ataca a la vaina de mielina, pero el axón está preservado. Es decir, prácticamente les podría decir que haciendo un símil con un cable de electricidad, pues el cable se queda con toda la parte del centro nada más. Toda la envoltura se pela, es como un cable eléctrico que se pela así. Entonces, para hacer un símil y puedan más o menos darse una idea. Esta desmielinización, obviamente que va a variar de acuerdo a la carga pues, linfocitaria que haya, de acuerdo a la inmunidad de la persona también, porque una persona que esté con su sistema autoinmune debilitado, pues no se va a poder defender y entonces el ataque va a ser más fuerte. Entonces, de eso depende la clínica también, ¿no? Que unos se afectan más, otros menos, qué sé yo. Siguiente, esa es la primera variedad. Segunda, siguiente, es la neuropatía aguda sensitivo-motora axonal. Y ahí su nombre lo indica. Axonal porque el ataque va hacia el axón. ¿Y qué tiene de diferente del anterior? Que esta es fulminante. Fulminante quiere decir que la persona amaneció bien y en el transcurso del día, de las horas, quedó comprometido. A diferencia de la primera, que pueden transcurrir 4 o 5 días para que el cuadro clínico recién vaya avanzando. En cambio, en la axonal, primero que afecta tanto el segmento motor como el segmento sensitivo. La primera es puramente motora, porque la vaina de mielina es la que hace la transmisión del impulso nervioso. En este caso, esta ataca haces que llevan la sensibilidad y haces que llevan la función motora. Entonces da una parálisis fulminante, grave, y que además tiene el déficit sensitivo que no lo tiene la primera. En la primera, todo el tema es motor y puede afectarse también el sistema nervioso autónomo. Aquí sí hay fenómeno sensitivo, compromiso de fibras sensitivas, fibras motoras, y la respuesta autoinmune está dirigida contra el axón. Siguiente. Tenemos esta neuropatía puramente motora. Esta es particular porque afecta mayormente a niños en épocas de verano, en épocas donde al parecer está involucrado mucho el Campylobacter jejuni. Los niños se ha visto que en el 76% se encuentran anticuerpos contra el Campylobacter jejuni. Entonces, estos niños probablemente hacen un cuadro diarreico primero, una infección entérica, y luego tienen su neuropatía aguda motora, axonal. Esta sí tampoco no tiene componente sensitivo, es puramente motor y es la que afecta mayormente a niños y que tiene que ver con el Campylobacter. 4. La siguiente, Jordan. La última variedad se le llama también la forma encefálica del Guillain-Barré. ¿Por qué forma encefálica? Porque va a estar comprometiendo nervios craneales, los nervios que tienen que ver
con alguno de nuestros sentidos. Este es el clásico, el síndrome de Miller-Fisher, que está caracterizado por un compromiso de los nervios, sobre todo oculomotores. Oculomotores, es decir, va a afectar la motilidad ocular y el paciente va a quedarse oftalmopléjico. El movimiento de los globos oculares está limitado. ¿Qué otra cosa va a tener? Arreflexia, que esa es la otra característica. Y esta es desencadenada también, se ha visto por infecciones del tracto digestivo y se ha encontrado 90% de anticuerpos contra el Campylobacter jejuni. A propósito de este caso, acabamos de tener bueno, yo hago es subespecialidad de neurología pediátrica y hemos tenido hospitalizado un niño, ya lo he controlado por consulta externa, o sea, lo hemos tenido internado, un caso de un niñito que venía de Moyobamba, nos hicieron la teleconsulta y comenzó a perder la fuerza y, claro, por teleconsulta no vemos al niño, sino solamente es entonces no mejoraba, pensaron en una miastenia gravis, no mejoraba, no mejoraba. Cuando el niño es trasladado acá, se le encuentra un compromiso de todos sus nervios craneales. Era todos los oculomotores, los globos oculares estaban ahí, inmóviles, no, es un caso muy, muy raro, que igual lo vamos a publicar, no es tan frecuente. Tenía compromiso de los oculomotores, tenía compromiso del séptimo nervio craneal, no gesticulaba nada, el niño estaba con la cara ahí sin tener mayor gesto. Tenía compromiso del séptimo, tenía compromiso del quinto, no podía masticar, tenía mucha dificultad para masticar. Tenía compromiso del noveno y décimo, no hablaba o hablaba pero muy bajito y no podía pasar los alimentos. Y tenía compromiso del doceavo nervio, del hipogloso. La lengüita se le desviaba para un lado. Entonces, es una forma encefálica de este Guillain-Barré. Arreflexia osteotendinosa, muy poco compromiso motor de extremidades. Sí movilizaba bien la parte distal, sobre todo, tenía cierta dificultad para levantarse de la cama. El niño caminaba, iba al baño, pero tenía un componente de nervios craneales que bien severo. Ya en la consulta externa, que ya lo hemos visto ya después de su alta, quizá a los 2 meses que lo he visto, ha mejorado mucho, ha mejorado la parte facial, la parte oculomotora todavía la tiene un poco limitada, la voz ya habla, está mucho mejor, pero es un caso que no hay que olvidarse que también el Guillain-Barré puede dar esa forma llamada forma encefálica cuando afecta nervios craneales, es decir, dentro de los 12 nervios que tenemos, y el compromiso del niñito era bilateral, o sea, se le hace la punción lumbar y era un líquido disociado, ¿no? Que esa es otra de las características. Entonces, ya pasamos siguiente. Entonces, son la siguiente Jordan. Entonces, esas 4 variedades del Guillain-Barré hay que, ya lo que último les he comentado son, claro, ya rarezas para los especialistas, pero bueno, de repente, pues en algún momento les sirve ese conocimiento, pero lo más importante es que sepan diferenciar en una emergencia cuando viene un paciente con Guillain-Barré. Lo examina, historia clínica primero, obvio, y luego lo examinan y ya van a tener una presunción diagnóstica muy, muy sugestiva. Entonces, viene el paciente, le hacemos la historia, lo examinamos y estamos pensando que es un Guillain-Barré. El examen de elección es la punción lumbar. La punción lumbar que aquí viene el paciente y en la emergencia le hacen la PL, que lo que hay que tener en consideración
es no hacerla muy prematuramente porque en los primeros días la alteración en el líquido cefalorraquídeo no la vamos a encontrar y vamos a tener que punzar a la pobre persona de nuevo más. Entonces se recomienda unos 4 días de cuadro neurológico para poder encontrar lo que buscamos, que se llama la disociación albúmino-citológica. Entonces, hacemos la punción lumbar, obviamente con el consentimiento informado, sabiendo cómo vamos a proceder en hacer una PL, con todo el manual, que ya lo sabemos, lo tenemos en la mente, y le hacemos la punción lumbar, y dentro del líquido cefalorraquídeo tiene que recordar que tenemos células, que tenemos glucosa, proteínas, cloro, y tenemos el aspecto. El aspecto del líquido cefalorraquídeo en el Guillain-Barré es un aspecto cristal de roca. Externamente vamos a obtener el líquido, lo ponemos al trasluz, un líquido normal, pero enviamos a estudiar al laboratorio y la respuesta es rápida. Inmediatamente vamos a ver que si la proteína está alta por sobre los niveles de lo normal y la celularidad está normal, ese es un líquido disociado. Y si hay eso, ese es el gold estándar, ¿no? Ese es la PL, es el examen de elección, además de la clínica, ¿no? Entonces, es encontrar esa disociación albúmino-citológica. ¿Cómo complementamos estos exámenes? Con una evaluación electrofisiológica, neurofisiológica, donde tenemos que evaluar la velocidad de conducción del nervio y entonces vamos a encontrar que está disminuida. Entonces se ve la velocidad de conducción, se evalúa la parte motora, se evalúa la parte sensitiva. Y entonces eso nos va a ayudar a decir, bueno, está afectado el nervio el segmento sensitivo, está afectado la parte motora, está afectada la parte de la vaina de mielina. Eso nos va a ayudar la evaluación neurofisiológica. Se hace con una agujita, para eso hay neurofisiólogos que van a interpretar esta prueba. Dentro del campo neurológico hay neurofisiólogos. El neurofisiólogo se dedica a este tema de medir las velocidades de conducción y con la respuesta de esa prueba, pues ya completamos nuestro diagnóstico. Siguiente. Confirmamos nuestro diagnóstico. Siguiente. Ya, entonces, siguiente. Vamos a pensar ya en la parte terapéutica. Siguiente, Jordan. En cuanto al tratamiento, tenemos que recordar que este cuadro puede llevar al paciente a un tema de falla respiratoria. Entonces, hay que pensar que tenemos que derivarlo a un sitio donde haya una UCI por si se afectara la parte respiratoria. Monitorear la capacidad vital y pensar en una ventilación mecánica, empezar a hacer una fisioterapia respiratoria lo más pronto que se pueda, el monitoreo del ritmo cardíaco y de la presión arterial ante un inminente compromiso vegetativo del sistema nervioso parasimpático. Nutrir adecuadamente al paciente porque va a estar echado, pues va a estar inmóvil, digamos, ¿no? Y hacer sus movilizaciones articulares pasivas. Esta es la parte general, vital. Luego tenemos siguiente un tratamiento ya dirigido, que es el tratamiento inmunomodulador. Dentro de este tratamiento inmunomodulador tenemos dos posibilidades, la plasmaféresis o las inmunoglobulinas endovenosas. Yo siempre les
recalco a los estudiantes que en los sitios donde van ustedes a tratar y van a manejar pacientes, no van a tener plasmaféresis, porque la plasmaféresis requiere de un equipo, requiere de una persona que esté preparada, entonces va a ser un poco igual, tienen que tener el conocimiento de que eso, la plasmaféresis beneficia al paciente cuando se actúa tempranamente en las 2 primeras semanas y se hace un intercambio del plasma en días alternos durante unos 14 días. Pero las inmunoglobulinas endovenosas sí las podemos manejar así estemos lejos de la ciudad. Entonces, inmunoglobulinas endovenosas es el tratamiento de elección en el Guillain-Barré. Hay que administrarlo, se le indica a la enfermera y es la indicación, nada más que hacemos el cálculo y se le indica pues a la enfermera. Entonces, eso es más viable. Sin embargo, ambos manejos son muy caros, muy caros. Pero bueno, ya hemos avanzado, por lo menos acá en el instituto, y en los pacientes que requieren, pues hacemos uso de las inmunoglobulinas, ¿no? Creo que cada ampolla está como 5.000 soles. Entonces, es una cosa onerosa. Entonces, no es tan asequible, tan a la mano. Siguiente. Entonces, ya hicimos la revisión de las polineuropatías agudas. Todas esas 4 variedades del Guillain-Barré son agudas, pero también hay un grupo de neuropatías crónicas, también con el mismo fenómeno autoinmune, también atacan a la vaina, son desmielinizantes, pero crónicas, y en esta, por ejemplo, esta idiopática, que no se llega a saber por qué se presentó. La variación que tenemos con la aguda realmente es el tiempo. El tiempo se puede ir instalándose en semanas. Lo que ocurría en las anteriores, en días o en horas, esta dura semanas, meses o incluso años. Y puede tener un patrón progresivo, que los síntomas se van a ir agregando, como puede tener un patrón que remite, luego otra vez recidiva, y así ir en ese patrón. Entonces, la debilidad igual, la clínica va a ser igual, de debilidad muscular, en extremidades, asociado a reflejos bajos, disminuidos. Puede haber alteración de la sensibilidad o puede haber alteración también clínica, sintomatología sensitiva, parestesias. Pero se cree que también es presuntamente autoinmune. Entonces, esta es la crónica, para que tengan en cuenta que hay una aguda y esta crónica, que ya yo creo que va a ser más para el médico especialista que para ustedes. Siguiente. Dentro de otras afectaciones del nervio periférico, bueno, ya esta es la clínica que va a ser casi, avancemos porque ya veo que la hora nos gana. Debilidad muscular. La clínica es muy parecida, tiene que encontrar los reflejos disminuidos, qué sé yo. En estas desmielinizantes crónicas, también el examen de elección va a ser el líquido cefalorraquídeo, buscando esa disociación albúmino-citológica. Pero ya tiene que buscarse otras causas de fondo que podrían estar en relación con enfermedades del colágeno, esas colagenopatías, lupus, VIH o Hodgkin. Entonces ya hay que buscar el laboratorio tiene que estar enfocado para otro tipo de cuadros de fondo. Y el tratamiento también varía con relación a las agudas. En estas neuropatías crónicas, el primer tratamiento con el que debemos entrar es con el corticoide. El corticoide
que se postula sea efectivo la prednisona, que hay que utilizar 1 miligramo por cada kilo por 4 semanas o por lo menos hasta ver un poco de mejoría y luego ir bajando en forma gradual, porque bueno, siempre los corticoides cuando se usan a tiempos prolongados, obviamente que van a tener efectos colaterales, ¿no? Que son propios. En segundo lugar, tenemos a las inmunoglobulinas y la plasmaféresis queda en tercer lugar reservada si es que no hay respuesta de inmunoglobulinas. Entonces, seguimos. Entonces, ya hasta aquí son las autoinmunes. Ahora este grupo son metabólicas adquiridas, afectaciones del nervio por algún tema metabólico que la persona está portando. Entonces, renal, periférico, en el caso de la insuficiencia renal, es más una neuropatía sensitiva, hay más fenómeno doloroso, mayormente miembros inferiores. En cambio, en las hepatopatías va a depender qué enfermedad tiene ese hígado. Si el hígado tiene una hepatitis viral, le puede dar a la persona una variedad de Guillain-Barré. Si más bien es una hepatitis crónica, le puede dar una neuropatía por un mecanismo de vasculopatía. Y si hay una cirrosis, ya es un tema ya la persona puede tener una neuropatía sensitiva crónica. Entonces, la clínica de estas enfermedades metabólicas realmente va a depender de la enfermedad que tiene la persona, ¿no? Siguiente, hay otro compromiso del nervio periférico por la tiroides. Y este es interesante porque hay muchas personas que podemos tener un cuadro de hipotiroidismo subclínico, es decir, que no nos da mayores manifestaciones clínicas y que puede uno descubrir el hipotiroidismo por una polineuropatía. Entonces, empieza la persona a tener esas síntomas sensitivos en miembros y le hacen un dosaje de T3, T4 y le encuentran que tenía hipotiroidismo. Entonces, es interesante por esa razón. Pero, siguiente, la estrella de estas neuropatías metabólicas es la diabetes, ¿no? La diabetes, que es una enfermedad que cada vez se extiende más, cada vez hay más personas con diabetes y que va a comprometer a los nervios de diferente modo, siendo el principal esta polineuropatía simétrica distal, sensitiva o sensitivo-motora. Esta también se le llama la polineuropatía en guante y calcetín. ¿Por qué se dice que es en guante y calcetín? Porque afecta manos y pies, como ese primer dibujito en el dibujito de los hombrecitos en ese que afecta manos y pies, cuando uno encuentra que la persona tiene disminución de la sensibilidad, examinamos la sensibilidad y encontramos que tiene disminución de sensibilidad en manos y en pies, tiene esta polineuropatía en guante y calcetín. Y si a eso agregamos que los reflejos están disminuidos, ya está el diabético haciendo su polineuropatía. Siguiente. Otra variedad del compromiso de la diabetes es la autonómica, que es interesante porque realmente no le damos la debida importancia, pero ocurre en un 40% de diabéticos. Y no es raro que los diabéticos tengan alteraciones de su sistema cardiovascular, pueden tener variaciones, hipotensiones posturales o pueden tener infartos al miocardio que no les dio mayor sintomatología, alteraciones gastrointestinales. No es raro ver que el diabético te dice unas
temporadas estoy con estreñimiento, en otras estoy con las deposiciones más sueltas, o trastornos termorregulatorios. Siguiente. Esta es mucho más rara porque esta solamente afecta, es subaguda, afecta la cintura pélvica, dolor lumbar, arreflexia. Recuerden siempre que cuando estamos pensando en algo periférico, tiene que haber los reflejos disminuidos o abolidos. En este caso no hay reflejos rotulianos. La persona tiene uno de los miembros inferiores afectados y es más frecuente en personas de edad avanzada, mejora muy lentamente. Cuarto, y la cuarta variedad en el que el diabético puede afectarse es a través de las mononeuropatías focales. Entonces, no es raro que nos venga un paciente a la emergencia con una, por ejemplo, parálisis facial periférica y señor, ¿es diabético? Sí, es diabético. O que venga con un compromiso del tercer nervio, con el párpado caído, quejándose de que ve doble, o compromiso también del nervio mediano, cubital, ya sea en miembros superiores, mediano, cubital, o en miembros inferiores, el peroneo. Entonces, siempre recuerden que el diabético puede tener compromiso de su nervio periférico como su nervio craneal. ¿Qué vamos a hacer? Le podemos pedir un examen de velocidad neurofisiológico, medir la velocidad de conducción, y ahí vamos a encontrar que esa velocidad de conducción está disminuida. Y cuando el proceso ya es muy largo, ya va a haber denervación, va a haber signos ya de denervación. Siguiente. Tratamiento. Ya sabemos que el compromiso de nervios periféricos cuando esa diabetes no está bien controlada. Entonces, mandarlo inmediatamente a su endocrino para que el endocrino le corrija pues esas glicemias. Y para el fenómeno, como la neuropatía es más de carácter doloroso, entonces va a tener que dársele algún analgésico, empezando siempre por los de menos complejidad, los más simples, como el salicílico o el paracetamol, para ir escalando por amitriptilina, carbamazepina o gabapentina. Entonces, obviamente que los más avanzados, digamos, tienen más efectos colaterales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para el manejo. Siguiente. Dentro de otro grupo de neuropatías están las nutricionales, y aquí hay que destacar este déficit por vitamina B12 que está haciéndose cada vez más común, y también hay que pensarlo en gente de edad avanzada cuya mucosa gástrica ya no absorbe la vitamina B12, o gente joven que se somete a dietas muy estrictas. Su alimentación varía y entonces ya la ingesta de vitamina B12 baja y va a tener problemas sensitivos en miembros inferiores, ¿no? En piernas. Hacemos el dosaje y la B12 está por el suelo. Hay que restituirla. La deficiencia por ácido fólico está en relación más bien con el uso de un anticonvulsivante que utilizamos los neurólogos en adultos, porque en niños ya no utilizamos esta difenilidantoína. Siguiente. La última, siguiente, deficiencia de la B6, que también es por el uso de otro medicamento que también es extendido, que es la isoniazida. La isoniazida es un tuberculostático, está dentro del esquema para pacientes tuberculosos. Entonces, siempre que demos un tratamiento antituberculoso, debemos hacer un agregado, una terapia preventiva con vitamina B6, 50 o 100 miligramos al día, porque si no, el paciente puede
no necesariamente lo va a ser, pero podría ser una polineuropatía sensitiva y a veces también un tema de neuritis óptica, de ese nervio craneal del segundo. Siguiente. Hay de estas tóxicas, siguiente, vamos a hablar solamente del plomo. Siguiente, la neuropatía por plomo, esta sí puede verse en adultos, va a simular o va a parecerse a una parálisis facial, perdón, facial, no, radial, radial bilateral, y los brazos compromete más a miembros superiores. En el niño es importante porque sí puede dar una encefalopatía y el niño tener retraso psicomotor. Hay poblaciones que con el crecimiento pues han quedado dentro de fábricas y hay fábricas donde se emana estos tóxicos y eso puede generar en esa población aledaña que sus niveles de plomo estén altos y ocasionar alguna de estas manifestaciones. Siguiente. Luego tenemos, creo, las por fármacos, la única, por favor, la nitrofurantoína, que es un medicamento que se usa para infecciones urinarias o infecciones gastrointestinales y puede dar una polineuropatía mixta sensitivo-motora. Tener en cuenta, esto no necesariamente va a ocurrir, pero hay que tenerlo presente si es que hay alguna manifestación de esa naturaleza. Siguiente, neuropatías por infecciones, puede el VIH, como habíamos mencionado, pero como causa de una neuropatía crónica, ¿no? Pero en este caso, el virus mismo va a ocasionar, puede dar una neuropatía cuando el paciente tiene un VIH avanzado, ¿no? Entonces, mayormente son cuadros asintomáticos y si tiene clínica, es más clínica sensitiva que motora. Se presenta, como dice allí, en estadios avanzados. El paciente tiene más su manifestación a nivel plantar, tiene ardor en la planta de los pies y obviamente ahí en esos casos el tratamiento es sintomático. Para el dolor hay que darle algún analgésico, pues, ¿no? Siguiente. Pero el paciente con VIH también puede afectarse con la primera variedad del Guillain-Barré, sobre todo cuando está en fase temprana o en la fase de la seroconversión. Ahí puede darle una polirradiculoneuropatía desmielinizante, la primera forma del Guillain-Barré. Y otra forma de manifestación en el paciente con VIH es la mononeuritis múltiple, en la que el paciente va a verse afectado un nervio del brazo derecho, ahora, de acá a 2-3 días, la pierna izquierda, de ahí a 2-3 días más, el brazo del otro lado, y así ir saltando, pero comprometiéndose nervio a nervio. Siguiente. En pacientes ya que tienen, además del VIH, una infección agregada como el citomegalovirus, puede ocurrir esta polirradiculopatía progresiva, que ya pues son fases muy avanzadas del paciente, donde va a tener un compromiso de una de sus extremidades o un compromiso de cola de caballo. Ya eso es un poco más raro de que ustedes lo vean. Siguiente. Siguiente, ya lepra prácticamente no. Siguiente. Estas neuropatías por un tema mecánico, por atrapamiento, esta sí es posible que pueda llegar a consultarle a alguien. El síndrome del túnel del carpo, el túnel del carpo que afecta mayormente al sexo femenino, que es favorecido porque
la mujer con las tareas en la casa, tenemos que estar con este mecanismo de flexión, extensión de la muñeca, ¿no? Entonces, por factor mecánico puede ocurrir. ¿Cuál va a ser los síntomas? Sensación de que los miembros superiores los tenemos hinchados. Generalmente esas manifestaciones son en la madrugada. Es como entumecimiento de los miembros superiores. Puede ser uni o bilateral. Estoy dando clase, Rosita, y hablamos. Sí, dime. Yo ya acabo en 20 minutos más o menos. Ya. Entonces, parestesia, sensación de que están los brazos hinchados y sensación de frialdad también, ¿no? Se hace un examen, se mide la velocidad de conducción de los nervios aquí a nivel de la muñeca y se va a encontrar que están disminuidos. ¿Qué se recomienda? Que esa articulación repose y hay unas férulas para, para mantenernos con las manos en extensión, digamos, y puede también llegarse a infiltrar con corticoides y si ya los síntomas no disminuyen, va a haber un tratamiento quirúrgico que va a consistir en abrir el canal de acá de la muñeca para liberar esos nervios que están prisioneros. Siguiente. El otro por atrapamiento es el nervio cubital aquí en el codo, que es un poco más raro, que generalmente es por malas posiciones en las que nos quedamos y presionamos a nuestro nervio aquí en la apófisis, o porque hay algún tema de artrosis, ¿no? En la apófisis del olecrano. Ahí también hay que corregir con reposo en los casos leves, o puede haber también un tratamiento quirúrgico si fuera necesario. Siguiente. Entonces, todo el recorrido que acabamos de hacer es del nervio periférico que se compromete por causas autoinmunes, por problemas, o abolidos. ¿Qué pasó? ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Sí, Odora, un momento se le había escuchado un poco Oh, mejor, pero ya está bien. ya. Listo. Entonces les decía que todo el recorrido que acabamos de hacer era del nervio periférico. Y ahorita tenemos a la vista lo que les decía que son las distrofias musculares, las enfermedades del músculo a donde va a ir insertado el nervio. Este grupo de enfermedades musculares, distrofias o miopatías también, llamadas también así, son de carácter hereditario, tienen un curso progresivo, van a dar también un déficit motor, va a haber una cierta debilidad, pero que va a ir acompañada de una disminución del volumen del músculo. El músculo no va a estar del mismo volumen que el del otro lado, por decir, ¿no? O hay una baja del volumen de ese músculo, que eso se llama amiotrofia. Entonces, hereditarias, progresivas, dan problema motor, pero que va asociado a una disminución del volumen de ese músculo, no afectan los reflejos. Los reflejos tendrían que estar normales o levemente disminuidos, pero en general no hay compromiso de reflejos. Se han dividido, se han clasificado estas distrofias en
en general, para hacerlo más viable, de cintura escapular, cintura pélvica, faciales que afectan a la cara, y generalmente estas distrofias musculares se inician en la parte proximal, de adentro de nuestra parte del eje hacia afuera. Si son debilidades que empiezan en la parte distal, raramente van a ser distrofias. Las distrofias son de dentro a afuera. Estas, entonces, les decía que son enfermedades hereditarias que pueden manifestarse desde que el niño nace, en la infancia, luego en la etapa escolar, adolescentes y adultos. Entonces, no tengamos esa idea errada de que lo que es hereditario va a manifestarse desde que el niño nace. No necesariamente. Entonces, la clínica puede presentarse a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Y hay una de la infancia que es bastante común, que es la enfermedad de Duchenne, la distrofia muscular de Duchenne. A ver, siguiente. Ya, la clínica es, como les decía, debilidad muscular progresiva proximal de dentro hacia afuera. No hay manifestación sensitiva porque el afectado es la masa muscular, no tiene nada que ver con el nervio. Va a haber atrofia muscular, disminución de volumen, reflejos normales, y eso va a hacer que la diferencia del compromiso del nervio. Y la distribución, la edad de inicio, la evolución y otras manifestaciones asociadas nos van a orientar a qué tipo de distrofia, frente a cuál estamos, de unas clasificación que son grandes, enormes. Entonces, en estos casos es siempre necesario establecer una historia familiar para ver el tipo, el patrón de herencia, si es dominante, si es recesivo. Siguiente. Obvio que no hay tratamiento, ¿no? El examen es realizar el dosaje de enzimas musculares y completar, obviamente, con medir la velocidad de conducción para poder verificar que el nervio, no pasa nada con el nervio. Y en la electromiografía en reposo, sí hay que ver, evaluar el músculo. Parte de esta evaluación neurofisiológica consiste en evaluar los músculos. Y los músculos, dependiendo del músculo evaluado, van a tener como una amplitud que se va a ver en una pantalla. Entonces, esa amplitud se ve perjudicada con esta enfermedad. Pues si el músculo evaluado debe de tener una amplitud así, esto no se debe encontrar si la enfermedad está afectando. Ay, Dios mío, ya. Entonces, sí se complementa esta evaluación neurofisiológica con la velocidad de conducción y la electromiografía en reposo. Obviamente que es importante el estudio genético, ni hablar. Muchas veces hay que hacer hasta la biopsia porque no tenemos el panorama muy claro. Y debemos de completar también con la evaluación de la musculatura respiratoria, de los músculos cardíacos, que también a veces se ven comprometidos. Siguiente. De hecho, que no va a haber ningún tratamiento farmacológico porque son enfermedades heredadas, que ahí tiene que haber una manipulación genética, que estamos hablando de cosas que no las hacemos. Pero sí debe haber un equipo multidisciplinario para que estas personas afectadas se vean favorecidas con la intervención del fisioterapista. A lo mejor el cirujano puede hacer alguna intervención para mejorar alguna postura.
el uso de algunos ortopédicos, y solamente el tratamiento farmacológico se plantea para ese niño que les digo que tiene la distrofia muscular del Duchenne, no como un tratamiento curativo, sino como un tratamiento para evitar o prolongar su estadía de pie, porque finalmente el paciente que tiene Duchenne está afectado su cintura pélvica y entonces el niño empieza caminando bien y luego comienza a caerse, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae. Ya no, poco a poco, ya no puede ya participar de juegos, se le hipertrofian las pantorrillas, y entonces el niño va a confinar, y es una enfermedad del niño varón. Las niñas no se afectan, la mamá porta el gen anómalo y se lo transmite el hijo hombre. Y este niñito se le da corticoide, prednisona de manera temprana para que esa etapa en que todavía está caminando se prolongue un poco más y pueda gozar el niño, porque finalmente, como les digo, va a confinarse a una silla de ruedas. Esto avanza con el tiempo. El paciente está intelectualmente bien porque su encéfalo está perfecto y tiene pues el tema de la limitación de la cintura pélvica. Se recomienda entonces el uso del corticoide, pero aclarando siempre que es con la finalidad de prevenir, o disminuir el estado digamos, de confinamiento a la silla de ruedas para que el niño pueda disfrutar un poco de su etapa. Y como dice ahí, hay que darlo cuando ya el niño comienza a caerse muy, muy seguido, pues, ¿no? Ya ahí está ya en una etapa en que podríamos prolongarle. Siguiente. Y la enfermedad, les decía, de la unión neuromuscular, donde el nervio se inserta al músculo, de esa unión, de eso se trata la miastenia. La miastenia es una enfermedad autoinmune que causa una debilidad muscular también, pero que tiene como característica empezamos el día muy bien, muy enérgicos y comienza la debilidad en las tardes o en las noches. Se acentúa. Es una fatiga muscular. ¿Por qué? Por una alteración postsináptica en los receptores de la acetilcolina, en esa unión neuromuscular por la presencia de anticuerpos. Entonces, ese es el mecanismo del cuadro de la miastenia gravis. Siguiente. Síntomas, ya les decía, fatiga, se comienza uno a debilitar por factores, podríamos haber factores desencadenantes, ejercicio cada vez más intenso, si lo la debilidad cada vez más intensa en horas de la tarde o de la noche. Puede haber afectación de músculos tan pequeñitos como los músculos extraoculares. Y entonces esa forma de miastenia, que es la miastenia ocular, es más frecuente en el niño, en la edad pediátrica. En cambio, en el adulto es la miastenia generalizada, la miastenia en la que el paciente se levanta muy bien en la mañana, enérgico todo, y a medida que pasan las horas, es como que se va agotando, le viene una fatiga, va, descansa y puede recuperar su fuerza hasta un determinado tiempo, porque tampoco a veces ya cuando la enfermedad se vuelve crónica, ya el músculo también se deteriora. Entonces, musculatura ocular que da diplopia, que da tosis, más pediátrico. Pero también hay manifestaciones vulvares que alteran la deglución, la fonación, la masticación. Hay otra forma de miastenia que afecta músculos de la cara y el paciente no gesticula, está todo sin mayores movimientos en la cara. Y la otra generalizada, ¿no? Puede
haber algún factor desencadenante? Sí, y puede desencadenarlo algún tema infeccioso, una intervención quirúrgica, un ejercicio demasiado intenso o el uso de alguna benzodiazepina, uso de algún fármaco, sobre todo dentro de los benzodiazepínicos. Siguiente. El diagnóstico lo hacemos aparte de la clínica, siempre tiene que ir la clínica primero. Y aparte de la clínica, podemos dosar los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Estos hay que recordar que solamente nos ayudarían si es que se trata de una miastenia generalizada, donde pueden alcanzar porcentajes de hasta 85%. Pero en la ocular no nos ayuda porque solamente en la mitad de los casos pueden elevarse. Hay una prueba que se llama la prueba del tensilón o el sulfato de hidrofonio, que vamos a colocar al paciente, por ejemplo, que tiene miastenia y está con el párpado, los párpados caídos, se le inyecta la sustancia y inmediatamente se eleva el párpado. Entonces es una prueba que se hacía hasta algún tiempo acá, pero ya todo lo que sea implicancia de costo, pues ya los hospitales de salud estamos desfavorecidos. También se hace la prueba neurofisiológica, donde se estimula a un músculo hacer su función y hacerla repetitivamente. Estimulación repetitiva se llama. Entonces se le estimula, y esa amplitud que les decía que tenía ese músculo, pues conforme pasa el rato va bajando, 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 bajando. Y eso es una prueba de que ese músculo se va cansando con una exigencia mayor, ¿no? Siguiente. Como esta miastenia puede estar en relación al timo, se ha visto que hay pacientes que tienen restos del timo, restos embrionarios del timo, se quedó ahí un poco de timo, o tumores del timo. Es necesario completar el estudio con una tomografía de mediastino anterior para poder ver si tiene ese resto o tumor, y se le puede operar y prácticamente la enfermedad se va. Siguiente. El tratamiento está en relación con el uso de anticolinesterásicos. Dentro de ellos tenemos a la piridostigmina, que sí la tenemos en nuestro medio. Podemos dar al paciente entre 30 y 60 miligramos. Tiene una vida media corta, entonces hay que darlo cada 3, cada 4 horas. Y el paciente mejora siempre y cuando sea un paciente de reciente presentación, pero a veces viene el paciente con un tiempo de enfermedad muy largo que a veces ya no responden. Entonces hay que hacer uso de corticoide con el paciente internado y usar la piridostigmina hasta subir las dosis en dosis ya límites, ¿no? También puede ayudarnos, como les decía, la timectomía y el uso de inmunosupresores, que lo dejamos ya como al final para poder usarlo si el paciente no responde estando internado. Siguiente, yo creo que ahí acabamos con todas las dificultades ya. Sí, podríamos quiero poner la lista rapidito, les tomo por favor, porque si no.
Espero que el próximo lunes sea más expeditiva, aunque ahí los tengo, ¿no? Álvaro Cruz, Presente, doctora. hola. Alejandro Coronel, Presente, doctora. muy bien, gracias. Ana del Rocío Chilcón, Presente, doctora. ya. Adriana, Francesca, Presente, doctora. ok. Johan Colana, Presente, doctora. gracias. Miguel Alfaro, Presente, doctora. Sayuri Castillón, Sayuri Castillón, Julio César Anca, Presente, doctora. ya. Sebastián Joel, Buenas tardes, doctora. Calderón Melo, presente. ya. Listo, gracias. Gisela Bustamante, Presente, doctora. gracias. Valerie Asto, Presente, doctora. gracias. Ángel Boleda, Presente, doctora. gracias. Jordan Yacua, Presente, doctora. gracias, gracias, Jordan, gracias. Junior Cargua y Piña, Sí, doctora, presente. gracias. Freddy Bailón.